Saludos, buenos días, oficialmente bienvenidos y bienvenidas a este webinar Transición de Estudiantes con Discapacidades a Estudios Postsecundarios. Antes de darle inicio formalmente, queremos pedirle a todos que puedan apagar su micrófono para que entonces no interfiera el audio mientras la compañera Yanis Marrero está presentando. Bien importante, tuvimos dificultades con el enlace inicial del webinar, pero ya se envió el enlace correcto, así que es importante, ¿verdad?, que ustedes sepan de esa situación, pero como quiera, este webinar se está grabando para que puedan accederlo en cualquier momento. Otro aspecto bien importante es que si usted tiene preguntas, usted puede hacerlas durante todo el webinar en la parte del chat, y entonces al final nosotros vamos a estar respondiéndolas. Otro aspecto importante es que cómo surge este webinar. Pues esta servidora y la colega Yanis Marrero hicimos un estudio, o mejor dicho, una encuesta, para conocer un poco más cuáles eran los intereses de adiestramientos relacionados a diversidad funcional o discapacidad. Y uno de los temas de mayor interés ha sido el de transición, también el tema de vida independiente que vamos a estar trabajando. Así que nosotros con toda nuestra disposición y nuestro compromiso hacemos este webinar para nosotros poder compartir información valiosa. Así que voy a aprovechar a presentarle a mi compañera Yanis Marrero, bien importante, Yanis Marrero, que va a ser la recurso principal de este webinar. Es propietaria de Vocational Transition Services. Ella es consejera de rehabilitación licenciada en Puerto Rico. Tiene una certificación como consejera en rehabilitación, Certified Rehabilitation Counselor, mejor dicho. Posee un certificado graduado como especialista en transición. Ella es perito vocacional en la Corte de Apelaciones del Seguro Social y brinda servicios de transición preempleo a estudiantes con discapacidades. También ofrece, bien importante, consultoría y adiestramiento de los derechos de los o de las personas con diversidad funcional, tanto en el escenario académico y laboral, tanto a nivel individual como a nivel, ¿verdad?, grupal. Así que le voy a pedir a Yanis ¿verdad?, que inicie el webinar, pero bien importante, recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas en la parte del chat. Así que adelante, Yanis, gracias. Bienvenidos a todos formalmente a este webinar, Transición de Estudiantes con Discapacidades a Estudios Postsecundarios. Como bien dice mi colega María del Carmen, nosotros estuvimos haciendo una encuesta y basado en los resultados de esa encuesta decidimos, ¿verdad?, ofrecerles a ustedes estos diferentes tipos de talleres para, ¿verdad?, para ayudarlos a ustedes a tener más conocimiento en los diferentes aspectos que hay de la transición de estudiantes. Así que comencemos. Los objetivos que vamos a estar trabajando en el día de hoy básicamente es lo que es la transición a estudios postsecundarios. Vamos a hablar un poquito de lo que es la base legal, la dirigida a transición. Vamos a estar hablando de algunos aspectos a considerar para una transición exitosa. También vamos a estar mencionando qué debe hacer ese estudiante mientras esté en la escuela para lograr, ¿verdad?, los efectos positivos de la transición. Vamos a estar hablando de lo que debemos conocer de las instituciones postsecundarias a las que estamos considerando, ¿verdad?, que el estudiante se matricule. ¿Cuál es el rol de la oficina de estudiantes con discapacidades? ¿Cuál es la documentación que se necesita, ¿verdad?, para que los servicios de estudiantes con impedimentos se puedan dar en la institución educativa? ¿Qué son los acomodos razonables y cuáles son esos acomodos que, ¿verdad?, más comunes que se utilizan en el escenario educativo? Y sobre todo, ¿verdad?, todos esos accesos a las facilidades educativas. También vamos a hacer un estudio de caso para poder, ¿verdad?, lograr ver desde una perspectiva todo lo que estamos mencionando hoy, ¿verdad?, poderlo aplicar a un estudio de caso y tendremos oportunidad para preguntas y respuestas. Ahora bien, durante la presentación ustedes van a estar viendo los conceptos de lo que es impedimento, lo que es discapacidad y lo que es diversidad funcional. Para mí es bien importante, ¿verdad?, que nosotros, la persona con impedimento, la persona con discapacidad o persona con diversidad funcional, podemos observar que en las leyes de Puerto Rico se utiliza mucho el término impedimento. En Estados Unidos se utiliza mucho el término disability, que se traduce a discapacidad, y que comúnmente y hace menos tiempo un término nuevo, lo que es diversidad funcional. Pero para efectos de esta presentación se estarían utilizando los tres términos.
Ahora bien, ¿qué es la transición? La transición es ese cambio de estado, ¿verdad? Pasar de una etapa a otra, es un cambio de un proceso o modo de ser. Para efectos de esta presentación, la transición es ese cambio de ese escenario escolar, donde el estudiante tal vez se siente más seguro y donde depende un poco más de los padres y de los maestros, a un escenario de universidad o estudios postsecundarios, donde ese estudiante es más independiente y donde sí está ese apoyo de madre y padre, pero se espera que el estudiante, ¿verdad?, haga sus cosas de forma independiente. Ahora bien, ¿qué son instituciones postsecundarias? Va a ser esa educación que tiene lugar después de la escuela. Puede ser tanto en una institución pública como una institución privada y abarca cualquier, ¿verdad?, institución. Pueden ser institutos, junior college, universidades, escuelas técnicas, así que cualquier institución que como requisito sea haber tenido un cuarto año es considerada una institución postsecundaria. Ahora bien, la base legal, como todos sabemos, siempre hay unos aspectos legales, ¿verdad?, durante estos procesos, así que para efectos de esta presentación vamos a estar hablando de las leyes federales IDEA, que es la Individual with Disability Education Act, mejor conocida como la Ley de Educación Especial. Vamos a estar hablando del acta de rehabilitación, específicamente de la sección 504, que comúnmente nosotros escuchamos este término en las escuelas públicas cuando se habla del estudiante 504. Vamos a mencionar la Workforce Innovation Opportunity Act, mejor conocida como WIOA, que es una enmienda que se le hace al acta de rehabilitación, y vamos a estar hablando también del American with Disability Act. En las leyes estatales vamos a estar mencionando para efectos de esta presentación lo que es la Ley 250, que es la ley del pasaporte postsecundario. Ahora bien, ¿qué es la Individual with Disability Act? La Individual with Disability Act es la ley de educación especial. Es la ley donde estos estudiantes con discapacidades reciben servicios en la escuela y establece el derecho a que los niños y jóvenes con discapacidades puedan recibir esa educación pública, gratuita y apropiada en una alternativa menos restrictiva de acuerdo a su programa educativo individualizado, que es lo que comúnmente conocemos como el PEI. Esta ley protege a los niños, ¿verdad? Y en este caso jóvenes ya como tienen cierta edad, de 3 a 21 años, hasta que terminan los 21 años. De los 22 en adelante ya el estudiante, ¿verdad?, no está cubierto. O lo que suceda primero, si se graduó de cuarto año, automáticamente la ley ya no aplica. O en el caso de intervención temprana, que es de 0 a 3 años. Los estudiantes bajo IDEA se clasifican bajo 13 categorías y ahí se determina, ¿verdad?, si el estudiante es no elegible para los servicios de educación especial. Ahora, ¿qué nos dice IDEA sobre los servicios de transición? ¿Verdad? Nos define que la transición es este proceso orientado hacia los resultados, o sea que es bien importante que tenga resultados, el cual se enfoca en mejorar ese logro académico y funcional de ese estudiante para facilitar ese traslado, o sea, ese proceso de pasar de la escuela a esas actividades o educación universitaria, empleo integrado, educación continua, vida independiente o participación comunitaria. Así que va a ser basado, ¿verdad?, en el programa educativo individualizado. Ahí va a estar basado en las necesidades del niño, o sea que ese proceso de transición va a ser basado en las necesidades de ese estudiante y tomando siempre en cuenta cuáles son sus potenciales, sus preferencias, sus intereses y sobre todo sus necesidades. La ley establece que se tiene que comenzar no antes, ¿verdad?, hasta los 16 años, no más tarde de los 16 años. En muchos casos, aquí en Puerto Rico se comienza desde los 14 años, si se considera apropiado. Y, ¿verdad?, eso va a estar establecido en su programa educativo individualizado. Así que cuando el estudiante llega a los 16 años, posiblemente un poquito antes, como mencioné, 14 años, se establece dentro del programa educativo individualizado los servicios de transición. Seguimos por aquí. Ahora, ¿qué nos dice el Acta de Rehabilitación de 1973? Esta fue la primera ley de derechos civiles que se crea para las personas con discapacidades en en Estados Unidos, y aplica a Puerto Rico y brinda la protección a todas las personas con discapacidades en lugares y programas que reciban fondos federales.
¿Aplica a la escuela? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las escuelas reciben fondos federales. ¿Y qué nos dice esa sección 504? Que va a prohibir ese discrimen contra los estudiantes basado en su discapacidad. Esas instituciones educativas no van a poder excluir a los estudiantes de las instalaciones, de los programas y de cualquier actividad o servicio que se reciba, ¿verdad?, en esa institución. Y que las instituciones educativas deben asegurarse que todos los estudiantes, ¿verdad?, con discapacidades reciban igualdad de acceso y oportunidades educativas. Ahora bien, bien importante, toda institución que recibe fondos federales, además de lo que viene siendo la ley IDEA, también el acta de rehabilitación en su sección 504 aplica. Comúnmente nosotros vemos los estudiantes en las escuelas, comúnmente podemos escuchar el término, el estudiante es un estudiante 504. Pues estamos hablando de estos estudiantes que tienen un impedimento que no le afecta adversamente tal vez el aprendizaje, pero requieren algunos acomodos razonables. Así que estos estudiantes que no son elegibles bajo IDEA a recibir los servicios de educación especial, sí están protegidos porque como requieren unos acomodos razonables, están protegidos bajo la sección 504. Y en vez de ellos tener un plan educativo individualizado, ¿verdad?, lo tienen unos acomodos razonables bajo la sección 504 y ahí se establecen, ¿verdad?, esos acomodos razonables. Ahora, esa ley, ¿verdad?, el Acta de Rehabilitación del 1973, tuvo una enmienda en el 2014 específicamente en su artículo número 4 y enfatiza lo que son la provisión de servicios de transición preempleo a estudiantes y jóvenes con discapacidades para asegurar que estos estudiantes, ¿verdad?, reciban adiestramiento y servicios necesarios. Si el estudiante está ahora mismo en la escuela, posiblemente ha sido impactado por talleres de transición preempleo en las escuelas y posiblemente en las ferias de servicios que son subvencionados a través de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Y se han estado trabajando en los pasados años y ¿verdad?, dentro de las áreas que se trabaja en la Consejería para la Exploración de Carreras, lo que son los adiestramientos para el desarrollo de destrezas sociales y de vida independiente, lo que es consejería para una transición comprensiva o educación postsecundaria, que es básicamente de lo que estamos hablando hoy, lo que es la experiencia de empleo basada en el trabajo, que es esa experiencia que a través de rehabilitación vocacional se le está dando al estudiante, ¿verdad?, que van y buscan el sobre de verano, ese tipo de cosas, y también se le da lo que es instrucción en autointercesoría, que básicamente es dirigir a ese estudiante a que abogue por él mismo y conozca, ¿verdad?, todo lo que son sus discapacidades. Estos servicios se están dando en la escuela y son los maestros de educación especial según la necesidad del estudiante, los que, ¿verdad?, refieren a los estudiantes para que participen de estos servicios. Cuando las agencias contratadas por la Administración de Rehabilitación Vocacional van a las escuelas, ¿verdad?, a orientar al personal y a ofrecerles los servicios para que se comiencen en la escuela. Son excelentes, interactivos y los estudiantes realmente salen con una mentalidad bien buena, de verdad, de que pueden continuar hacia adelante y pueden seguir sus estudios universitarios, en el caso, ¿verdad?, que sea apropiado para ellos y sea de su interés. Ahora bien, la American with Disability Act, hemos escuchado mucho la ley ADA, ¿verdad? Pues la ley ADA es una ley de derechos civiles que prohíbe el discrimen contra personas con discapacidades, en este caso a los estudiantes, en base a su discapacidad, ¿verdad? Y lo que establece la ley es que quiere asegurar que las personas con discapacidades que tengan los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona sin discapacidad. Es bien importante que para que la persona sea elegible y, ¿verdad?, para que la ley los proteja, sean elegibles, ¿verdad?, para todos estos servicios, tienen que cumplir con la definición de discapacidad según establecen las leyes. Ahora bien, ¿dónde aplica la ley en las instituciones educativas? Pues en su título 2, que nos habla del servicio público de gobiernos estatales y locales, donde ahí aplicaría lo que son las escuelas públicas y universidades públicas. Y su título 2, ¿verdad?, que nos habla de lugares y servicios públicos administrados por entidades privadas, que podemos, ¿verdad?, hablar de lo que son las escuelas privadas y las universidades privadas. Ahora sí, bien importante, instituciones que
sean de base cristiana, o sea, colegios católicos, presbiterianos, que tengan universidades, como decir la Universidad Católica, no le aplica la ley ADA, pero sí le puede aplicar la ley 504, porque al ser una institución que recibe fondos federales, en caso que lo reciba, ¿verdad? Sí aplicaría lo que es básicamente la ley. Ahora bien, para poder tener una visión más clara, la Individual Disability Education Act o la Ley de Educación Especial no aplica a las escuelas privadas, pero los estudiantes sí pueden recibir servicios a través de educación, ¿verdad? Y tendrían que registrarse todo en educación, pero no van a la escuela a recibir ese servicio. Ahora bien, en los estudios postsecundarios, Individual with Disability Education Act, o sea, la ley IDEA, no aplica. Es bien importante que entendamos que los servicios que los estudiantes reciben en la escuela bajo IDEA terminan cuando el estudiante se gradúa o cumple 22 años. Ahora bien, en la escuela superior, ¿verdad? Tenemos en la sección 504, el estudiante sí puede ser elegible a ambas, tanto a IDEA como a 504, y también puede ser elegible a ADA, le pueden aplicar todas. Y en las escuelas, ¿verdad? Como le mencioné anteriormente, bajo la sección 504, ese estudiante que no aplicó tal vez a IDEA, pero si tiene un impedimento, puede también ser elegible, porque las escuelas reciben fondos federales. Mencionamos escuelas privadas de base religiosa, no van a ser cubiertas si no reciben fondos federales. Si reciben fondos federales, no importa, ¿verdad? Si son de base cristiana o no, están cubiertas bajo IDEA. En los estudios postsecundarios, pues las instituciones postsecundarias, por decirlo así, su capital proviene de fondos federales, la mayoría de ellos. Así que las instituciones postsecundarias, por decirlo así, la mayoría están cubiertas bajo la sección 504. Y lo que viene siendo la ley ADA, ¿verdad? En la escuela va a cubrir, las escuelas públicas cubren lo que son los servicios, como mencioné anteriormente. Y en los estudios postsecundarios, instituciones, ¿verdad?, religiosas no va a cumplir, pero todas las instituciones que reciben fondos federales, como le mencioné, 504. Todas las universidades del Estado, como decía el sistema UPR, sí aplica lo que es la American with Disability Act. Ahora bien, pasaporte postsecundario. Yo creo que esto es algo que no muchas personas conocen y para nosotros como profesionales también es algo que no se ha integrado mucho, pero está ahí, existe y es importante que conozcamos. El pasaporte postsecundario de acomodo razonable es la ley número 250 del 15 de septiembre del 2012 y luego fue enmendada en el 2016, me parece, en la ley 177. Lo que establece el pasaporte postsecundario de acomodo razonable es que va a promover la transición de escenario escolar a lo que es la vida después de la escuela. Y es un documento que va a certificar que ese estudiante cumple con los requisitos académicos para accesar los servicios postsecundarios. ¿Por qué certifica que cumple con los requisitos? ¿Por qué? Porque para el estudiante poder matricularse en una escuela, en una universidad, instituto, etcétera, postsecundario, tiene que poder cumplir con los requisitos académicos que establece la institución. Es bien difícil e imposible que las instituciones postsecundarias cambien el currículo educativo porque pueden perder la acreditación. Así que el estudiante debe de cumplir con los requisitos académicos para recibir los servicios y ese va a describir básicamente los acomodos razonables que el estudiante recibe en la escuela y que pueden ser utilizados para participar en ese proceso de admisión cuando el estudiante está entrando a la universidad, en ese proceso de admisión, cualquier examen como College Board o servicios educativos postsecundarios. Básicamente, este es el documento que se utiliza, donde se menciona el nombre del estudiante, el grado, lo puede llenar la maestra de educación especial. Ahí se marca, ¿verdad?, cuáles son los servicios que el estudiante está recibiendo actualmente. Se especifica cuál es la condición por la que recibe educación especial 504. Va a estar, ¿verdad?, el diagnóstico, la condición que aparece en ese plan educativo individualizado o en esas evaluaciones que se le han hecho. Va a hablar de cuál es el aprovechamiento académico en esos últimos 3 años. Va a hablar de que si tiene también alguna otra condición de salud adicional que, ¿verdad?, que esté afectándole, si tiene algún tratamiento y, bien importante, identificar que si el estudiante es capaz de leer, entender instrucciones orales, instrucciones, ¿verdad?, que el estudiante pueda
si hay que repetir instrucciones, si tiene dificultades de lectura, si puede comprender las asignaciones o pruebas, si tiene algún impedimento que afecte esa habilidad para escribir correctamente, alguna dificultad visual motora, perdón, y si tiene dificultad de ir de una página a otra o perder por donde va. Así que se completa esa área, se autoriza, ¿verdad? El padre encargado autoriza que se puede utilizar esta información para propósitos, ¿verdad? Siempre en el escenario postsecundario, ¿verdad? Para facilitar el proceso de admisión. Y entonces ahí, ¿verdad? El estudiante va con esa información y cualquier otro documento que le requieran en la universidad para que pueda facilitar ese proceso de admisión. Hay unos aspectos, ¿verdad?, bien importantes que nosotros debemos considerar para que esta transición sea exitosa, y es que tenemos que hablar de que la transición es un proceso que es colaborativo, no se hace solo, es un proceso donde hay muchos profesionales envueltos, los padres, el estudiante, bien importante, el estudiante es como quien dice, es el protagonista de todo esto, así que él es el que debe de estar participando en todo momento, maestros de educación especial, maestros académicos regulares, los terapistas, todos, patólogos del área, todas las personas, ¿verdad?, que han trabajado con ese estudiante que puedan brindar información. Otra cosa bien importante, comenzar con la planificación adecuada, así que comenzar con una planificación temprana, como le dijimos, 14, 15, 16 años aproximadamente, ya se debe comenzar con esa planificación de la transición. Debe de haber una comunicación efectiva en todo momento, así que es bien importante que nosotros tengamos esa comunicación con los padres, nuestra comunicación con nuestros propios hijos, todos nos comuniquemos de forma asertiva, aclaremos dudas y todo ese tipo de cosas para que esta, ¿verdad?, información y transición se haga exitosa. También coordinación, debemos de coordinar con las universidades para visitar, debemos de coordinar con cualquier otra agencia que nos pueda ayudar en el proceso, como lo que es los servicios de rehabilitación vocacional y todo lo que pueda ayudar a este estudiante. También lo que son observaciones, a veces nosotros como profesionales, por ejemplo, como consejeros, tenemos unas observaciones que entendemos que son importantes compartirlas, igual el maestro, igual el papá, así que todos en colaboración, todos juntos, bien planificados, con una buena comunicación y coordinación, podemos ayudar y apoyar a que esta transición sea exitosa. Ahora bien, vámonos para la escuela. ¿Qué debemos hacer en ese momento mientras este estudiante está en la escuela? Hay que explorar esa carrera de interés. No podemos esperar que el estudiante llegue a la universidad a pensar qué es lo que quiere estudiar. Así que vamos a empezar a explorar esas carreras de intereses, hacerle evaluaciones de intereses vocacionales, que el estudiante pueda observar lo que son los trabajos, ver videos, tener una experiencia, así sea observando cómo se realizan esos trabajos. Debemos de, sobre todo, que el estudiante y los padres se comprometan en la educación de su hijo. Para los estudiantes es bien importante, ¿verdad?, que los papás le hagan cheerleading, que los papás le digan voy a ti, tú puedes, ¿verdad?, y los apoyen en todo momento para que le suban esa autoestima al estudiante y los ayuden. Deben de conocer su condición o discapacidad, bien importante. A veces me ha pasado que estudiantes no conocen por qué están en educación especial, no conocen para nada sus limitaciones o no saben expresarlas, así que es bien importante que ellos conozcan. No debe ser un tabú para el estudiante hablarles sobre que ellos pueden ser diferentes, porque no es nada malo de ser diferente. Así que cómo su condición, mientras ellos se empoderen de su condición, ¿verdad?, mejor va a ser su transición. El que puedan hacer preguntas abiertas a sus padres, maestros, a cualquier proveedor, ¿verdad?, que este estudiante se sienta cómodo hablando, preguntando, aclarando dudas, que se siente independiente. También es bien importante conocer cómo, cuándo y con quién divulgan nuestra discapacidad. Es bien importante que el estudiante sepa, ¿verdad?, que él puede hablar de sus limitaciones y cuáles son sus acomodos, pero en ningún momento tiene que estar revelando, ¿verdad?, cuál es su discapacidad a todo el mundo para que todo el mundo sepa. Eso es opcional de cada estudiante y ¿verdad?, lo que viene siendo su privacidad está protegida, pero sí es una buena práctica que el estudiante esté tan empoderado de su discapacidad que pueda hablar sobre él y se sienta cómodo, porque eso no es ningún pecado ni es ningún problema. O sea, es bien importante que todos entendamos que pues hay personas que aprenden diferente, hay personas que actúan diferente y no necesariamente solo hacen menos capaces.
Otro dato bien importante es participar en el PEI, que es el Programa Educativo Individualizado, y en el Plan de Transición. Esto es un área súper importante que debemos considerar. ¿Por qué? Porque a veces, y lo digo como madre de una estudiante, ¿verdad?, que tuve que recibir servicios de educación especial, el maestro te llama para que vayas al compu, mira, te lo lee por encima, no hablo de todo, ¿verdad? No quiero ver las 6 maestros aquí piensen que ¿verdad?, no se sientan aludidos si no lo aplica, pero en ocasiones sí tenemos una carga bien grande para los maestros, ven aquí al PEI, toma este papel, fírmame aquí, estos son los acomodos, vámonos que es tarde, el nene no estaba, yo le cojo la firma después, no llegó el director, no llegó el trabajador social, pues no, se debe de establecer, ¿verdad?, que en ese se participe, que se lean cuáles son los acomodos razonables, que se hable de esas metas que se establecieron, las logró, no las logró, pues vamos a cambiar la estrategia para que este estudiante pueda participar en el PEI, que el estudiante entiende, vamos a conocer qué él quiere, y lo que él quiere es apropiado para él. ¿Cómo hacemos a ese estudiante ocultar que lo que él desea tal vez no es apropiado, pero podemos tener otras opciones para ese estudiante? Así que, por favor, bien importante que se empoderen los estudiantes y los padres, y es un derecho que ustedes tienen de que haya un compu apropiado y que se sienten a hablar sobre el futuro del estudiante. Otro aspecto bien importante es organizar un portafolio con documentos importantes, que yo más adelante les voy a hablar que deberían ¿verdad?, de tener en esos documentos, pero siempre es bien importante, lo puede guardar para usted, pero cuando usted vaya a llevar esos documentos, no venga con el profile del nene desde primer grado y un mamotreto así, vamos a hablar de esos últimos 3 años del estudiante. Y también vamos a investigar esas instituciones postsecundarias. ¿Por qué? Porque no es que yo conozco esta universidad para allá que voy, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros investiguemos. ¿Es apropiada para nuestro estudiante esa institución? Ahora bien, ¿qué debemos conocer de esas instituciones postsecundarias? Debemos conocer básicamente cuáles son los requisitos de admisión. ¿Qué necesita ese estudiante para ser admitido? Y en este momento el estudiante podría llevar lo que hablamos del pasaporte postsecundario. Las instituciones postsecundarias tienen fecha límite, ¿verdad?, para solicitar matrícula. Algunas instituciones o algunos programas en particular requieren un índice académico que si el estudiante no tiene el promedio para entrar, un acomodo razonable no va a ser cambiar el índice académico. Así que es bien importante ver el promedio. Si requiere College Board y puntuación de College Board, tener el College Board. La ubicación de esa universidad, me queda cerca, me queda lejos. ¿Cuánto cuesta el semestre? Esos costos de matrícula, ¿cuánto cuesta el crédito? Si la universidad está acreditada, el programa en el que yo me voy a matricular está acreditado. Si hay ayudas económicas como son la beca PEL, si hay, también tenemos lo que son los préstamos estudiantiles, cuánto dura el programa, si la universidad tiene alguna especialidad en particular en algún programa, si tiene la modalidad de diurno, nocturno, si tiene programas trimestrales, semestrales, si tiene lo que es clases en verano, todo ese tipo de cosas tenemos que ocultarlas. Y también hay unos servicios que son bien importantes que ocultemos, ¿verdad? Si tienen la universidad, hay universidades que tienen lo que es el programa de estudio y trabajo, que le permite al estudiante trabajar dentro de la universidad mientras estudia. Hay otras que tienen hospedaje dentro de la universidad. Algunas tienen también gimnasio para los estudiantes. Hay algunas que tienen transportación. Las actividades recreativas, se hacen actividades recreacionales para los estudiantes. Si hay una cafetería, ¿verdad?, dentro de la universidad. Si hay programas, ¿verdad?, esos programas de servicio al estudiante, siempre hay oficinas, ¿verdad?, donde el estudiante puede ir y buscar información y apoyo. La biblioteca, laboratorios de computadora, esos estudiantes que no tienen tal vez el acceso en su casa a una computadora, pero puedan utilizar ese laboratorio de computadora. También hay servicios de tutoría en las instituciones. Mira que se tiene problemas académicos, vamos a coger tutoría. Hay organizaciones estudiantiles. Para mí es bien importante que el estudiante vamos a ponerle que estudiando enfermería y hay una organización estudiantil de enfermería. Mira que el estudiante participe para que vaya adquiriendo, ¿verdad?, destreza. Las organizaciones estudiantiles son excelentes y las pueden poner también en los resúmenes los estudiantes. Eso habla mucho del liderazgo en los estudiantes. Hay oficinas de consejería dentro de las instituciones.
hay asistencia tecnológica y en ocasiones estos servicios de asistencia tecnológica también los adiestran a los estudiantes que lo requieran para que lo utilicen. Y está la Oficina de Estudiantes con Discapacidad y tiene muchos nombres en diferentes instituciones. Así que usted pues, puede dirigirse a esa Oficina de Estudiantes con Discapacidades para recibir los servicios dirigidos a la población con discapacidad de estudiantes. Ahora bien, ¿cuál es el rol de esa oficina? ¿Qué es lo que hace esa oficina con el estudiante? Pues mira, esa oficina lo que va a hacer es que va a evaluar los documentos de ese estudiante y la solicitud de acomodo razonable. Va a supervisar y va a proveerle sus acomodos a esos estudiantes que cualifican. Va a desarrollar el documento de acomodo razonable que el estudiante va a llevar a ese profesor. Al inicio de clase, la mayoría de las universidades educan a la facultad completa o educan a estos profesores nuevos para ellos en temas relacionados a lo que es la discapacidad y acomodo razonable, y también le ofrecen el manual, ¿verdad?, con todos los procesos para atender lo que son los servicios a los estudiantes, ¿verdad? Y va a apoyar al estudiante. Esta oficina apoya, mira, el estudiante tuvo una situación con un profesor, no me dio el acomodo, que eso es común, pasa mucho, aunque no lo creas. Pues mira, vamos a la oficina, vamos a hablar con nuestro consejero, vamos a contarle lo que nos está pasando para que ellos nos ayuden a asegurar que se cumplan esos acomodos razonables. ¿Qué documentación nos va a pedir? Cada institución educativa va a pedir distintos documentos, pero comúnmente casi, ¿verdad? Esto es básicamente general de lo que piden. Ya el estudiante tiene que tener su matrícula oficial validada, o sea, ya el estudiante debe de ser estudiante de la universidad. Le piden lo que es la copia del College Board, le piden copia de lo que es el programa educativo individualizado o el plan 504 para esos estudiantes que no recibieron educación especial, pero sí acomodos en la escuela, pues copia de ese plan. Se le puede pedir lo que son las evaluaciones psicológicas, psicométricas o psicoeducativas, y esas evaluaciones, ¿verdad?, siempre deben de ser de no más de 3 años. Así que es bien importante que usted como padre esté bien pendiente de cuándo se le vence al estudiante esa evaluación para que usted la solicite en la escuela antes de que se le venza y vaya con una nueva. ¿Por qué? Porque a la vez que usted sale de la escuela, el Departamento de Educación Especial, ¿verdad?, no tiene, ¿verdad?, ya terminó con su hijo o hija y ya usted no va a recibir el servicio. Y la universidad no le va a proveer ese servicio como en la escuela. Así que es bien importante que usted entienda, todo cambia cuando llegamos a la universidad. Y esos servicios y esos equipos y todas estas cosas y esas terapias que dábamos en la escuela, que ofrecía la escuela a través de educación especial, no se continúan en la universidad. Sí, los acomodos razonables, pero no necesariamente los mismos acomodos razonables que recibía el estudiante en la escuela. Se pide también lo que es la evidencia médica o carta del médico, donde ahí se establece cuál es la condición del estudiante, las limitaciones, ¿verdad? Cuáles son las limitaciones o dificultades que presenta el estudiante basadas a esa condición, si tiene algún tratamiento, si ese tratamiento tiene efectos secundarios y si el médico, ¿verdad? Puede también, algunos médicos ofrecen algunas recomendaciones de acomodo razonable. No porque el médico recomiende algún acomodo razonable, necesariamente se le va a ofrecer ese acomodo razonable, ¿verdad? Eso se va a evaluar en la oficina de estudiantes con impedimento con el consejero. Y es bien importante, ¿verdad?, que usted contacte la institución educativa a la que su hijo vaya a ser matriculado, porque cada institución, como le dije, tiene su propio protocolo y los servicios, ¿verdad?, que van a ofrecer y su documentación. Ahora bien, ¿cómo ese estudiante va a solicitar ese proceso de acomodo razonable? Pues como mencioné anteriormente, el estudiante primeramente va a ir a la oficina de estudiantes con discapacidades y va a solicitar una cita. Cuando en esa cita se le va a indicar cuáles son los documentos que tiene que llenar. Luego, cuando el estudiante va a la cita, se va a reunir con ese consejero va a establecer cuáles son los acomodos razonables que el estudiante requiere basado en la matrícula de sus clases, o sea, dependiendo de los cursos que le está tomando y todo ese tipo de cosas. El estudiante va a obtener esa carta que le hace, ¿verdad?, el consejero,
Y el primer día de clase, comúnmente el estudiante va a escuchar las primeras semanas de clase que el profesor le va a decir, si aquí hay algún estudiante con discapacidades que requiere algún acomodo razonable, se puede quedar al final de la clase o puede ir a mi oficina, horarios de oficina, y llevarme la carta y nos sentamos y, ¿verdad? Y hablamos. Así que es bien importante que el estudiante se sienta cómodo, por eso es importante ir preparándolo desde la escuela para que se sienta cómodo y se atreva a hablar con ese profesor, porque en muchas ocasiones tenemos estudiantes que no se atreven o le da vergüenza que otros lo vean como una persona con impedimentos, y mira, tener una discapacidad o un impedimento no es ningún pecado, simple y sencillamente los estudiantes requieren, ¿verdad? Algunos ajustes o acomodos para hacer las cosas y poder continuar. Ahora, un dato bien importante, cada semestre se requiere una nueva carta de acomodo razonable. Así que es bien importante que cuando el estudiante se matricule para el próximo semestre vaya haciendo gestiones con la oficina de estudiantes nuevamente para que solicite un nuevo documento basado en esas nuevas clases que el estudiante va a estar tomando. Algunos ejemplos más comunes de lo que son los acomodos razonables, ¿verdad? Bien importante. Son individualizados y van a estar basados en esa necesidad del estudiante. Básicamente lo más común que vemos en la universidad es tiempo adicional, el uso de una grabadora, ubicación frente al salón, lo que es letra agrandada, lector o anotador para estudiantes que tengan problemas motor que no puedan escribir o personas que son ciegas, ese tipo de cosas, pero solamente en el salón de clase. A veces las personas piensan que esa persona va a estar ahí con ellos durante todo, no es solamente durante el salón. Y en ocasiones el consejero puede establecer algunas otras recomendaciones y sugerencias que aunque no es un acomodo razonable, pero para que el profesor considere en caso de alguna necesidad en particular que tenga algún estudiante. Ahora bien, también, además de los acomodos dentro del salón, en la universidad deben, ¿verdad?, haber lo que son los lugares accesibles para todos los estudiantes. Así que estudiantes con problemas de movilidad o cualquier otro problema, pues que esa cafetería tenga una mesa apropiada para que ese estudiante con una silla de ruedas pueda tal vez, ¿verdad?, tener acceso a una mesa, que los baños sean accesibles, si hay un gimnasio, ahí podemos considerar algún equipo asistivo, equipo adaptado, el estacionamiento, pues que tengan un área de estacionamiento para personas con impedimentos, bien importante. Los estudiantes de las universidades pagan un sello para tener acceso a ese estacionamiento. Así que el estudiante, como cualquier otro estudiante, tiene que pagar el sello del estacionamiento y entonces ahí se le pueden asignar estacionamientos para impedidos. Si la piscina es una piscina regular para que todos los estudiantes ¿verdad?, la utilicen, se podría utilizar algún también equipo adaptado para que la persona pueda entrar a la piscina, pero si es una piscina olímpica que solamente la usan las personas para coger clases de natación, pues y si no está accesible es porque el estudiante no está cogiendo una clase de natación, pues no hay ningún problema. Lo que es la biblioteca, ¿verdad?, que tenga toda esa accesibilidad. En la biblioteca comúnmente hay teclado en braille, hay televisores con un closed caption, ¿verdad?, con los subtítulos, entre otras cosas. Le pueden sacar la copia agrandada, está el programa JAWS que lo ayuda al lector de pantalla, y también a los estudiantes los adiestran para utilizar ese tipo de equipo. Están lo que son los mobiliarios, muebles, ¿verdad? Sillas, mesas que sean accesibles, y que también para los eventos y actividades que el estudiante vaya a participar, que están abiertos para toda la población estudiantil, pues mira, si se necesita un intérprete de lenguaje de señas, a un asiento accesible o sentarse en un lugar específico, ¿verdad? Eso se pueda coordinar antes de la actividad, entre otros acomodos, ¿verdad?, o áreas accesibles en el campus. Sí, ¿verdad?, hay que mencionar que hay algunas universidades que todavía están trabajando con esto de las accesibilidades. Posiblemente tuvieron un estudiante que este año es la primera vez que se encuentran con esa barrera, así que es bien importante que el estudiante, ¿verdad?, mencione las dificultades que está teniendo para que la universidad o institución vaya trabajando esas necesidades particulares de ese estudiante. Ahora, un dato sumamente importante que debemos, ¿verdad?, tener bien presente.
¿Qué pasa en la escuela y qué pasa en los estudios postsecundarios? Si hacemos una comparación, ¿verdad? En la escuela, básicamente, los padres o los maestros son los que identifican cuáles son esos estudiantes con discapacidades o impedimentos, ¿verdad? Y ese estudiante va a siempre ser apoyado por esos padres o ese maestro. En los estudios postsecundarios, ahí es el estudiante quien es el responsable de identificarse en la oficina de estudiantes con discapacidades. El papá sí lo puede apoyar y lo puede acompañar, pero él es estudiante el que entra solo a sus citas y hace todas sus cosas, ¿verdad? Sola cuando se reúne con el consejero. Pues se entiende que ya el estudiante, ¿verdad? Es responsable de su propia educación. En la escuela es responsable de hacer todos esos arreglos de acomodo razonable. En los estudios postsecundarios, si el estudiante no los solicita y no va a esa oficina de estudiantes con discapacidades, la universidad es imposible que pueda identificar a ese estudiante. Así que es bien importante que ese estudiante aprenda a abogar por sus derechos. Por eso se trabaja, ¿verdad? Desde la escuela, que ellos suelten ese miedo que ellos tienen y esas inseguridades de hablar sobre sus discapacidades o sobre sus necesidades. También en la escuela los maestros hacen el acercamiento al estudiante, ¿verdad? Si entienden que necesitan ayuda, mira, necesitas ayuda, el maestro. Hiciste el trabajo, completaste la tarea. En las instituciones postsecundarias eso no lo vamos a ver muy común. En estos casos los profesores son los que esperan que sea el estudiante el que inicie el contacto, el que se identifique como un estudiante y en caso de que requiera ayuda. También es bien importante mencionar que los profesores tienen muchos estudiantes y a veces ellos no se acuerdan de cuáles son sus estudiantes, así que el estudiante también puede decirle, profesor, recuerde que si la semana que viene hay un examen, yo tengo estos acomodos, le escribe un correo electrónico o se acerca al profesor después de la clase o va a la oficina en horas, ¿verdad?, profesionales de oficina y habla con ese estudiante. Otro aspecto es desarrollar destrezas sociales y de vida independiente dentro de la escuela. O sea, estamos en la escuela, mira que los papás lo ayuden a hacer lo más independientemente posible, los maestros también aportan, ¿verdad?, ese granito de arena de ayudar a esos estudiantes a que puedan hacer todas sus cosas por ellos mismos dentro, ¿verdad?, de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando estén en los estudios postsecundarios ya ese estudiante va a estar abogando, ¿verdad?, por sus derechos y se supone que ya ellos puedan lograr, ¿verdad?, a menos de que sean unos casos más significativos, moverse independientemente dentro de la universidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de un estudio de caso que traemos, ¿verdad? Tratamos de identificar un personaje con unas condiciones, lo más común que a veces encontramos en las escuelas, pero sí estamos dispuestos a contestar cualquier duda o pregunta que usted tenga en el proceso. Así que aquí tenemos a Yanmari. Yanmari es la hija de María y ahijada mía, por eso sí ven que el nombre es la mezcla de nosotras dos. Y la vemos que está protegida con su mascarilla, porque es bien importante también que ahora le hablemos a nuestros hijos y a los estudiantes, cuando con esta situación del COVID-19, también los orientemos sobre lo que es la salud y la seguridad y que ellos, ¿verdad?, aprendan a protegerse, a proteger a otros. Así que vamos a hablar del estudio de caso, después tenemos unas preguntas y ustedes pueden participar de esta discusión de caso. Así que Yanmari es una joven que se encuentra registrada en educación especial desde tercer grado por problemas específicos de aprendizaje en el área de cálculo, déficit de atención y ansiedad generalizada. En su programa educativo individualizado se establecieron los siguientes acomodos: el uso de calculadora, tiempo adicional, reducción de distracciones y dividir la carga académica. Yanmari recibe servicios de terapia psicológica una vez por semana en la escuela. Ahora bien, vamos ahora a hacer unas preguntitas. No sé si María se quiere abrir el micrófono y vamos a Sí, ver. por aquí estoy. Perfecto. Que Para quizás poderlo hacer que no se habla, no se escuche demasiado audio, lo pueden escribir, ¿verdad?, sus respuestas en el chat y yo voy a estar muy pendiente y las vamos interactuando, ¿ok? no sé si hay alguna posibilidad también de que la persona levante la mano si quiere, que Exacto. pueda desbloquear alguna Que yo lo parte, pueda, sí, y le perfecto. podemos desbloquear el micrófono para que pueda contestar la pregunta, porque lo Es que queremos correcto. es que toda esta teoría, ¿verdad?, Participe. esta información que se estuvo compartiendo durante, ¿verdad?, esta mañana, puedan aplicarla. Así, ¿qué se debe considerar, ¿verdad? ¿Qué debe considerar Yanmari y su familia cuando estén investigando las instituciones postsecundarias?
¿Alguien que quiera aportar o escribir algo? Usted puede seleccionar en la parte de reacción, subir las manos y entonces yo estoy pendiente para abrirle el micrófono. E igualmente puede escribir en el chat como usted prefiera, pero queremos, ¿verdad?, esa participación de parte de ustedes, súper importante. Voluntarios, porque si ustedes son padres o han sido maestros, saben. Aquí nos contestó Karimil que el estudiante debe ser responsable de indicar su discapacidad. Es bien importante que el estudiante, cuando está considerando entrar a esa institución educativa, Considere. si aquí alguien abre el micrófono, dígame. Sí. Sí, no, le habla Agnes, que debe considerar, pues debe considerar si los acomodos que ella requiere, la institución los ofrece. Muy bien, debe también de considerar si la ubicación, todos los servicios disponibles, las ayudas económicas, si hay transportación y todos los servicios que ofrece. Excelente, Agnes, gracias, y a Karimil también. Ahora, ¿qué debe hacer Jean-Marie para solicitar esos acomodos ya cuando esté matriculado en la escuela? ¿Qué ustedes creen que debe hacer? Por aquí nos comentan, mientras contestan la pregunta 2, también nos dice conocer sus derechos, evaluar el tipo de universidad, si es grande o pequeña, la población, súper importante, ¿verdad?, para esas interacciones y ese, ¿verdad?, ese manejo del ambiente, los servicios que ofrece la institución, servicios psicológicos disponibles. Es bien importante mencionar que los servicios que el estudiante recibe bajo IDEA en la escuela no se heredan, ¿verdad? No se van con ellos y se continúan, pero sí hay universidades que tienen a veces dentro de sus facilidades áreas como una clínica psicológica donde están los mismos estudiantes de psicología de la universidad haciendo su práctica y ofrecen a los estudiantes evaluaciones, ¿verdad?, gratuitas o con un costo mínimo ¿verdad?, para el estudiante. Aquí nos mencionan también conocer los requisitos, costos, exactos. Por aquí también solicitará como razonables al consejero escolar mantener comunicación con los profesores y entregar los acomodos, conocer los requisitos académicos, costos, acreditaciones y ayudas económicas, que sé que Yanis también, ¿verdad?, estuvo explicando. Cuando va a evaluar en la universidad es importante una orientación con el consejero profesional de la universidad para una evaluación de habilidades, destrezas, además visitar el asesor académico de los departamentos que desee o le interese estudiar. Super. Excelente. Y es bien importante también que los estudiantes participen en lo que son las casas abiertas de la universidad y vayan y hagan esos tours por las instituciones educativas y vean todas las facilidades, eso los emociona mucho. Y también vayan a los websites de las universidades y lean sobre los servicios y todo, ¿verdad?, de los estudiantes. Ahora bien, ¿cuáles son los documentos que necesitaría Jean-Marie para completar la solicitud de servicio a estudiantes con discapacidades? ¿Alguien que quiera mencionar? Mientras responden, voy a leer varias de los comentarios para beneficio, ¿verdad?, de las personas que van a estar viendo el webinar y cuando ustedes puedan repasar, porque lo estamos grabando. Jean-Marie debe acudir a la oficina de estudiantes con discapacidad y solicitar una cita para dar a conocer su necesidad de establecer acomodo. Por lo menos en mi caso, cuando estuve en mi bachillerato, los profesores se negaban a ofrecer el acomodo de grabadora. Esta es una situación que ha estado, ¿verdad?, especialmente hace varios años, los profesores se ponían un poquito complicados, pero ya poco a poco se ha podido haciendo siempre énfasis de que, por ejemplo, si el profesor a lo mejor va a hacer una expresión quizás un poco más personal, pues entonces se puede apagar la grabadora y entonces se hace, ¿verdad?, unos acuerdos previos que Yanis lo estuvo explicando. Es como esa comunicación entre el profesor o la profesora con el estudiante facilita, ¿verdad?, esos acomodos. Bien importante que los documentos, como están mencionando varias personas aquí en el chat, excelente, copia de su PEI, lo que viene siendo el College Board, evaluaciones psicoeducativas,
las pruebas de aprovechamiento académico y todo ese tipo de cosas. Excelente. Ahora, ¿cuáles otros aspectos, verdad, a considerar, verdad? Como hemos mencionado, es bien importante que el estudiante se empodere durante todo este proceso de lo que es la transición, que se sienta cómodo hablando, que se sienta, que pueda hablar de sus necesidades, que pueda hablar de sus intereses, que se sienta cómodo hablando con su profesor y entre otras cosas. Aquí vemos que Janet Pero quiero Jiménez, verla como había la parte de las evaluaciones actualizadas o la evidencia médica, eso es sumamente importante. Y entonces varias instituciones, ¿verdad? Lo que requieren siempre es importante que estemos conscientes que el ser humano es muy, ¿verdad? Evoluciona, por lo tanto es bien importante que esas evidencias médicas estén actualizadas. eso es correcto. Ahora bien, vamos a seguir aquí. O sea que me gusta mucho que pudieron integrar muy bien los Sí, conceptos súper. explicados, así que estoy bien contenta. Preguntas, dudas, este es el momento. No sé si tú quieras verificar en el chat si hubo alguna pregunta en el proceso. Hubo un comentario que ¿verdad? Le brindaron apoyo a la compañera, pero como quiera quiero resaltarlo, estoy por aquí que se me... Por aquí Maribel mencionó, en la escuela indican que en cuarto año no hay PEI y tampoco quiere realizar compu para las terapias compensatorias. Entonces Ginny le mencionó, se supone que al pasar de 11 a cuarto año, se realiza el PEI de cuarto año, que es el que llamamos transición, y se realiza el proceso de transición con la consejera de rehabilitación vocacional. Ahí quiero ampliar un poco y también yo estoy segura que Yanis, y es la parte de que acuérdense que podemos empezar desde los 16 años. Y entonces el PEI, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces dicen que no se hace un PEI, pero sí se hace un PEI, que es el PEI de transición, y es sumamente importante ese documento y es parte de los requerimientos legales. Yanis, si quieres añadir algo más. ¿Qué quieren? Estamos por aquí. Déjame por aquí. Seguimos mirando los comentarios. Vamos a ver. Déjame ver si puedo con la manita. Vamos por ahí. Ay, Estoy escuchando a alguien por ahí. Sí, Agnes, me acabó, no sé por qué, cómo fue que logré moverme de lugar. Estaba tratando de ver de qué manera uno puede hacer ver al estudiante cuán real es el interés de aquel taller o aquel estudio que él pueda continuar. De qué manera es que uno le puede plantear al estudiante esa premisa. Gracias por la pregunta, Agnes. Mira, básicamente es bien importante, yo creo que cuando nosotros debemos de crear motivación en el estudiante, debemos de que el estudiante comprenda que en este proceso de transición estamos hablando de que es la vida de ellos, ¿verdad? Que es su futuro, que ellos, ¿verdad? Mientras más empoderados y más ellos conozcan sobre sus cosas, más fácil se les va a accesar a ellos o acceder a ellos lo que es la educación, donde ellos van a tener más oportunidades. Y yo creo que si hacen estas actividades para los estudiantes interactivas, donde ellos, además, yo que he trabajado mucho con jóvenes dando estos servicios de transición, a veces los jóvenes al inicio, en lo que tú creas ese como compromiso de ellos con su futuro, tienes que crear que ellos confíen en esa persona que está hablando con ellos, se sientan cómodos y que todo lo que hagan con ellos sea de una forma interactiva, que no lo vean como un sermón, lo vean como, sino que vean que lo apliquen, que puedan hacer tal vez role plays, puedan hacer juegos, pero que esos juegos tengan alguna integración de aprendizaje, que traigan con ellos aprendizaje y créanme que funciona un montón. Y me parece que eso es bien importante. En mi experiencia como consejera con jóvenes que estaban muy claros con sus intereses ocupacionales, jóvenes que no tenían mucha idea, esa parte también de presentarle evidencia, mira, esto es así, esta ocupación es así, como mencionó Janice, los roleplay, todas esas cosas que nosotros podamos mostrarle
cómo se ejecuta, cómo se hace, pues bien valioso, porque no es, yo digo que no es decirle que eso no suena bien por darle una expresión, sino es cómo nosotros podemos sustentar con evidencia ¿verdad? Esa ocupación o poderle brindar la información para decisiones informadas. Quería mencionarle dos cositas en particular porque se me cayó la conexión en un momento dado. Sí. Cuando la ley establece lo que es el Summary of Performance o el resumen de salida de educación, ¿verdad? Le tiene su nombre, que es donde se hace ese último resumen del estudiante, de todo lo que ha pasado en ese proceso de transición, que es con el que el estudiante, ¿verdad?, lo puede tener de evidencia para la escuela. Aquí veo que también me escribió Iris Vega, preparar otro webinar sobre el proceso de transición con condiciones más significativas. Iris, mira, los estudiantes con condiciones significativas le aplica básicamente todo lo que nosotros estamos hablando. Es bien importante que estas condiciones significativas, lo más importante que se debe de considerar es cuando el estudiante está seleccionando una carrera universitaria o postsecundaria, que ese estudiante verificar, además de que él tenga el interés, que sus limitaciones no le afecten a él el completar los requisitos que requiere este programa en particular para que el estudiante lo vaya a ejecutar, porque si el estudiante no puede cumplir con la carga académica, el estudiante no puede cumplir con los exámenes, aquí ya el examen no le van a reducir ítems tal vez como en la escuela, sino que ese estudiante, cuando tiene que competir igual que todos los demás porque se está preparando para una carrera. Por eso una de las cosas que yo recomiendo que los estudiantes cuando están en la escuela identifiquen algunos cursos académicos que les reten, ¿verdad?, a ellos como estudiantes. Al retarlo a ellos como estudiantes no le va a tomar tanto por sorpresa a ese estudiante cuando entre a la universidad y vea tal vez que los exámenes son más complejos, que la terminología es más compleja, que cómo se trabaja en una universidad, porque a veces pues se ha apoyado tanto al estudiante y se le ha facilitado tanto la educación, ¿verdad?, para lograr que ellos completen el cuarto año, que en ocasiones, ¿verdad?, posiblemente le podemos hacer hasta un daño al estudiante porque no lo estamos retando lo suficiente como para prepararlo para lo que son las clases a nivel universitario o postsecundario. Pero todo lo que mencioné anteriormente, ¿verdad?, le aplica al estudiante, las leyes le aplican, los servicios le aplican, el proceso, todo le aplica, lo que es el pasaporte postsecundario, todo le aplicaría. Marrero, con el permiso. Sí. Marrero, cuando tenemos la situación que ese estudiante tiene, estoy en un salón de autismo, 14 a 16 años, y el estudiante sí tiene esa meta de querer culminar aunque sea ese cuarto año, pero papá dice, a mí no me interesa que él termine el cuarto año cuando tengo un estudiante de alto funcionamiento. Ahora mismito en este proceso, ese estudiante para efectos no entregó ninguna tarea y tiene la capacidad completamente para realizarlo. Bueno, pues en ese caso, primeramente, el estudiante es quien decide hasta dónde quiere llegar. No es el padre, aunque sea el tutor, porque va a llegar un momento dado que ya ese papá va a dejar de ser el tutor de esa persona y lo que le está... es bien importante orientar primeramente a este padre. Su hijo tiene derecho a una educación. Si el padre le está limitando, pues lamentablemente, ¿verdad?, eso es un tipo de maltrato. O sea que entonces aquí tendrían que intervenir otras agencias porque él está limitando a ese estudiante a recibir una educación gratuita, apropiada, y le está limitando. Después que el estudiante pase cuarto año, ¿verdad?, ya depende de lo que el estudiante quiera hacer, porque el estudiante, si el padre no es el tutor legal, cuando cumple la mayoría de edad, el estudiante puede decidir por él mismo. Pero entiendo que en este caso sentarse con el padre, hablarle de los derechos que protegen a los estudiantes, y ellos tienen derecho a una educación, y también ponerle este punto al papá. O sea, si tú no desarrollas a este estudiante, tú estás dispuesto a toda la vida que este hijo tuyo sea una carga para ti, porque a la hora de la verdad es un problema social. Este estudiante va a depender económicamente de los padres, este estudiante no va a saber valerse por sí mismo, los padres se pueden enfermar, pueden morir, van a envejecer y no van a poder adecuadamente ayudarlos. Así que traerle esa visión al papá de la importancia de que ese estudiante sea lo más independientemente posible, y en caso de que el papá no quiera colaborar con la educación del hijo, eso es hasta cierto punto un tipo de maltrato, así que yo lo referiría al trabajador social escolar para que trabaje esa área con papá. Y verla se canaliza a través de las agencias pertinentes.
Sí, yo quiero añadir como persona con diversidad funcional significativa, yo siempre menciono que mi madre y mi padre fueron pieza clave en lo que soy yo ahora. ¿Por qué? Porque me brindaron los apoyos que yo necesité en momento dado para yo ser lo más independiente posible. Ellos viven en sus casas, yo estoy casada, soy una profesional y es gracias a esos apoyos que a veces fueron muy complicados para ellos, pero que me los brindaron a mí. Así que como quizás una de las cosas es que el próximo webinar que vamos a estar trabajando es de vida independiente. Así que si usted puede de alguna forma invitar a ese papá o invitar a sus padres, a los padres, ¿verdad? Que para hacer énfasis en esa importancia de vida independiente, porque estamos brindando herramientas para que ese joven pueda tener vida independiente. Todo lo que hacemos debe ser ese foco. Así que, ¿verdad? Eso principalmente quiero resaltar. Yanis, tenemos varias preguntas súper chéveres. Vamos a estar cerrando ya mismo el webinar, pero quiero que entre las dos revisemos lo que nos queda para entonces responder. Ya estamos a puntito de terminar. Antes que todo, quiero compartirle este slide. Usted puede sacar con la cámara, puede escanear esta barra con su cámara de su celular o accesar al siguiente enlace que María le va a estar poniendo en el chat para que, ¿verdad?, evalúen lo que fue esta actividad del día de hoy y ustedes puedan, ¿verdad?, darnos un feedback y hablarnos de otros temas que les interesarían. Y también quiero contestar algo que nos menciona aquí, que la clave más que un grado en la vida independiente. Yo estoy muy de acuerdo también. Yo creo que las dos van en conjunto, pero si tú no tienes vida independiente, puedes tener todos los títulos del mundo, pero si no tienes, ¿verdad?, destrezas de vida independiente, puede haber ¿verdad?, dificultades en estar en una sociedad y poder hacer las cosas de forma independiente sin requerir la necesidad de una ayuda de un padre o de un amigo o algo. Aquí básicamente está la información. Ya compartimos en el chat el enlace a la evaluación, que entiendo que es más fácil, ¿verdad?, abrirlo o copiarlo. Así que, entonces veo que hay una pregunta que la quiero leer porque la escribieron hace ratito. ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Indíquenos si tiene una pregunta. Escuchamos su pregunta y leo la de, creo que era de Carilyn, algo así que lo había hecho hace ratito. Y entonces cerramos. Si alguna de las personas que tiene el micrófono abierto va a hacer una pregunta, pues le agradecemos que la haga ahora. También cualquier otra pregunta. Agnes desde ahora le dice que fue para mí excelente, que me encantaría participar de todo. Ya llené la encuesta y le agradezco encarecidamente que nos refresquen muchos de esos detalles que a veces no. Y voy a invitar a mi mamá, a la mamá de mi estudiante, para que ella vea que él sí puede. Sí. Muy bien. Y queremos, ¿verdad?, mencionarle que tanto en la página de Facebook de María del Carmen como en la página de mi organización, que es Vocational and Transition Services, este webinar va a estar compartido para si ustedes le quieren dar share y mandárselo a otra persona que se pueda beneficiar. Y si ustedes tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud en el proceso, saben que también en la página de ambas nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto, ¿verdad?, le vamos a estar contestando todas las preguntas. Le agradecemos mucho a todos, ¿verdad?, por su participación. Le agradecemos que se beneficien, ¿verdad?, de que lo compartan y de que se hayan beneficiado de esta información. Fue hecha con mucho cariño y entusiasmo de parte de María y esta servidora. Nosotros somos profesionales comprometidas con lo que es la población de personas con diversidad funcional en cualquier etapa, ¿verdad?, de la vida, y nuestra pasión y nuestro compromiso con la profesión es genuino, así que siéntanse de verdad en toda la libertad de contactarnos. Así que muchísimas gracias. Yanis, antes de cerrar, quiero leer una de las preguntas que hicieron bastante hace ratito, bien rapidito, y tiene que ver con muchas veces las universidades no tienen la oficina y prefieren que lleven cartas por el consejero de rehabilitación de ARV y de los médicos. ¿Qué ocurre si viene o desconoce sus derechos cuando vienen de escuela privada? Yanis, yo sé que más o menos tu respuesta, pero me gustaría, ¿verdad?, que puedas responder ahí rapidito.
No escuché muy bien la pregunta porque estoy teniendo un poquito de problemas de señal, pero ¿qué pasa cuando vienen de escuela privada? Mira, cuando vienen de escuela privada, por eso es bien importante que conozcan los servicios que ofrecen las universidades. Cuando usted identifique lo que es en ese caso, pues el padre puede solicitar, ¿verdad?, de forma privada una evaluación psicoeducativa o ese documento médico en caso de que sea una condición, y tiene el mismo derecho que cualquier otro estudiante que viene de la escuela pública para recibir el servicio en la escuela, que con eso, ¿verdad?, para recibir el servicio en la institución postsecundaria. Así que ese estudiante que viene de la escuela privada no va a tener problemas siempre y cuando tenga la evidencia, ¿verdad?, de que tiene una condición y que esa condición le está limitando sustancialmente o en el aprendizaje o que requiere algún acomodo razonable para accesar lo que es algún servicio o en la clase si tiene problemas de cálculo, etcétera, etcétera, y poder brindársele lo que son los servicios. Pero sí, el estudiante de escuela privada también tiene el mismo derecho. Hay en ocasiones estudiantes que están en la escuela privada, pero reciben este servicio de educación especial. Así que con esa información de los servicios de educación especial también podrían utilizarlo. Siempre y cuando tengan la evidencia del profesional, no hay ningún problema. Sí, y quiero ampliar lo que dice la compañera, es casi ya todas las universidades quizás no tengan una oficina, pero tienen algún consejero profesional o algún consejero de rehabilitación asignado para el proceso de acomodo. ¿Por qué? Porque acuérdense que para hacer un poco el filtro y poder salvaguardar la confidencialidad y todo eso, así que es bien importante que si no hay una oficina, pues entonces se verifique el área de consejería, que yo entiendo que Yanis lo mencionó en, ¿verdad?, la presentación, así que siempre es importante, exacto, en los servicios, porque puede ser que esté bajo ese programa. Acabo de compartir la evaluación porque me la pidieron, el enlace está disponible, así que muy agradecidas nosotras por su apoyo. Como les mencionamos, vamos a estar entonces brindando copia del video de este webinar para beneficio de todos. Gracias.